Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si ellos no apelaron de cara, vamos a decir, a Rondón, para poner un ejemplo, entonces la variación de lo de Rondón no va a cambiar, solo en lo que ellos van a querer cambiar. Entonces, por eso le digo que es como una revisitación del caso, pero mucho más limitada, porque el mismo recurso te impone cuáles son los límites que se va a conocer en la Corte. De la misma manera que la Procuraduría no puede introducir nuevas acusaciones, me imagino que el acusado tampoco puede esgrimir nuevos elementos de defensa, o en ese caso sí. Siempre hay un resguardo, entre comillas, de lo que es conocido como prueba nueva, que es una prueba que, y lo voy a decir de una forma ridícula pero ilustrativa, que apareció ahora. O sea, si por ejemplo a mí me están juzgando por yo robarme esa botella de agua y aparece de buenas a primera que Miralba en ese momento estaba grabando en mi oficina y yo no lo sabía, ella dice, oh, pero yo tengo un video de eso, esa prueba nueva, entre comillas, pudiera tratar de introducirse, probándole al juez la pertinencia de la prueba y la imposibilidad material de tenerla en ese momento. Esa es la única excepción que luego de una preliminar tú tienes para traer algo nuevo que no estaba. O sea, tú tienes que decirle al juez, mira, esto era imposible que yo lo tuviera, es útil para el caso y evalúa si tú puedes entrar. O sea, tampoco es automático. Fuera de eso, por un tema de inmutabilidad y de derecho de defensa y de seguridad jurídica y de congruencia procesal, tú no puedes generar escenarios nuevos en una apelación, porque obviamente eso sería sorpresivo y violatorio de 200,000 derechos que al día de hoy ya son conquistas. Entonces, digamos que no. Técnicamente no hay forma de tú entrar elementos nuevos, salvo esas ligeras excepciones que son muy puntuales y que deben ser muy bien justificadas y que el juez decide si las acoge o no. Una pregunta más, Francisco. Después de esta apelación, si el juez falla ratificando lo que decidieron en primera instancia, ¿no? Sí. Y las partes siguen en desacuerdo, ¿a qué nivel se apela? ¿Se llega hasta la Suprema? Sí, se puede llegar hasta la Suprema, dependiendo del tipo de sentencia, son recurribles en casación. La Suprema, a su vez, es, digamos, también un juicio mucho más específico que el de la Corte, o sea, tiende a ser mucho más sencillo, una audiencia, a veces dos como muchas. Estos son casos siempre muy complejos por la cantidad de personas que están involucradas, pero digamos que es un caso mucho más sencillo, donde se tiende a evaluar es el derecho, no los hechos per se, y aunque la apelación en materia penal tiene una libertad un poco adicional, que por ejemplo no la tiene la materia civil, digamos que en su momento este caso pudiera llegar total o parcialmente a la Suprema, y la Suprema pudiera evaluar este caso ordenando un nuevo juicio, ordenando que se evalúe un punto o todos los puntos, etcétera. O sea que sí, no se acaba en la Corte. Es probable que la parte que quede inconforme tenga la posibilidad de recurrir en casación a alguna parte de la sentencia con la cual no esté de acuerdo. Entonces, ¿ese proceso paraliza la ejecución de la sentencia? Sí. Sí, la vía recursiva suspende. La excepción es que no lo haga. O sea, hay materias donde no son suspensivos, sin embargo, la ley lo tiene que decir de manera expresa. Y en caso, por ejemplo, de una persona que esté en libertad, pues se va a mantener en libertad hasta tanto se conozca en la Suprema también. Ya. Francisco, el hecho que lleguemos a este punto, que el caso de Brecht en República Dominicana llegue a estos tres imputados, que estemos en estos niveles de apelación, después de haber conocido un caso que lleva años en la justicia, es un buen ejemplo de cómo se ha tratado el caso desde la instrumentación del expediente, de la investigación. Digo desde el punto de vista de cara a estudiantes de leyes. Lo digo porque, por ejemplo, así como nosotros aquí tenemos a 3 personas que están siendo juzgadas por este supuesto soborno que ocurrió, hablo independientemente de cómo sea el fallo, mañana en apelación cambian la sentencia y termina todo el mundo para su casa sin problema, archivado todo. Independientemente, el procedimiento
como se ha llevado la estructuración. Lo digo porque he visto que hoy, por ejemplo, Participación Ciudadana ha dicho que los casos Tucano, los Tres Ojos, ha sido, o sea, le echa un cubo de aquello a la justicia, etcétera, y cada uno tiene su parte, y lo hemos explicado en varias ocasiones: la parte que aporta el Ministerio Público en la investigación, la parte que aporta el otro, la prueba, vamos a buscarla aquí se fueron a buscar prueba a Brasil, etcétera. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo evaluar esto cuando hay países donde no se avanzó, donde hay países como por ejemplo Brasil, que al final se descubrió que el juez Moro era un farsante, incluso lo van a llevar a la justicia ahora, al juez Moro, por fabricar y por ponerle condiciones diferentes al procedimiento, y Lula en la cárcel por un apartamento que él ni sabía, una cosa de locura. En el caso nuestro, ¿cómo evaluarlo al final de la jornada, aun cuando estemos en apelación en primer grado? Mire, yo pienso que, y yo ahí tengo mi comentario donde no coincido, por ejemplo, con el tratamiento que le da Participación Ciudadana a este tipo de decisiones. El problema nace desde que tú creas una expectativa en la sociedad de que hay una condena segura. ¿Por qué? Porque cuando tú te encargas de manejar ese discurso de que las pruebas son abrumadoras, de que no hay para dónde coger y de que eso es seguro. Pero ese no es el trabajo del Ministerio Público como parte acusadora. No, el problema es, y yo ahí voy con el ejemplo del juicio de Brecht. El Ministerio Público, su trabajo no es mediático, su trabajo es técnico. Entonces ellos deben instrumentar su acusación, depositar y llevar su juicio como ellos entiendan. Y el juez es el que va a verificar y sobre la marcha va a confirmar lo que sucedió, lo que no sucedió y si eso es ilegal o no. Y luego va a repartir suerte. Cuando antes de un juicio, digamos, antes de una preliminar, antes de un juicio de fondo, vamos a poner el ejemplo más clásico, al nivel de una medida de coerción, que tiende a ser el primer baile entre una persona y la justicia. Tú dices que las pruebas son abrumadoras y que fulano de tal va a caer preso, ya tú estás creando una expectativa en la sociedad, primero de que fulano es culpable y segundo de que las pruebas son tan abrumadoras que no hay forma de que sea descargado. Sin embargo, y si a eso usted le vende que esa coerción, por ejemplo, tomándote la palabra, es ya la pena, vendes la idea de que esa es la pena y la condena, peor aún. Entonces, ahí es que nosotros tenemos el problema de que cuando viene un juicio y el tribunal evalúa y dice, óyeme, tú dices que tú viste a fulano saliendo del parqueo, que tú viste a fulano que tenía cargado una funda de plátano y tú me dices que faltaban unos plátanos en la tienda, sin embargo, tú no me probaste que esos plátanos eran aquellos, que fulano lo sacó de allá o que eso fue el día que tú dices que sucedió la cosa. Ahí el juicio, entre comillas, se cae el caso. Entonces, cuando la sentencia sale absolutoria, la prensa, o en este caso, como usted mencionó, Participación Ciudadana, en ese caso concreto, arremete en contra de la justicia, como que fue la justicia que falló. Cuando la justicia lo que hizo fue verificar lo que se le llevó sobre la mesa. Juzgar lo que le presentaron. Juzgar lo que le presentaron. Entonces, no lo que dijeron. No lo que dijeron que decían tener. Yo por eso una cosa es el mercadeo y otra cosa es lo que usted tiene en existencia. Pero eso Participación Ciudadana no sabe eso. Lo que pasa es que cada uno juega su rol social, yo lo respeto mucho, incluso una persona que yo quiero muchísimo colabora mucho con esa institución. Pero y yo lo respeto. Social, Francisco, una cosa es jugar un rol social y otra es venderle a la población que la culpa es de un juez al que no le quedó más remedio que fallar lo que falló porque no tenían para dónde coger. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese tratamiento que se le da. Yo soy muy respetuoso de la estrategia que la gente use. Yo no la comparto en ese caso porque, vuelvo y digo, el caso, por ejemplo, de Odebrecht, que yo lo uso en mis aulas para demostrar cómo uno debe manejarse con prudencia en el caso, para que en caso de que haya, como sucedió, una absolución total o parcial, no se vea mal el proceso como tal, sino que no quede mal parado el proceso. Claro, porque si tú, vuelvo y digo, si tú vendes como algo seguro
la condena y que fulano de tal es culpable, aun cuando todavía debería mantener su estado de inocencia, número uno, tú le creas una lesión a esa persona que a una absolución no lo va a hacer inocente frente a la sociedad, ese daño está hecho. Pero número dos, tú cometes el error de crear una expectativa que yo lo asimilo en mi clase como la película. O sea, a mí me dicen, tienes que ir a ver Top Gun, que está buenísima, y todo el mundo me lo dice. Ya yo voy con una expectativa tan alta que quizá yo la veo, me gusta, pero me quedé esperando más, porque me generaron tanta expectativa que al final que te terminó defraudando sin tener por qué ser así. Entonces yo fui injusto con la película, porque a mí me inflaron la expectativa. Por eso es que uno tiene que, como abogado, tratar de llevar su caso con objetividad, sin inflar las pretensiones de tu cliente, incluso en este caso el Ministerio Público del Estado Dominicano, la sociedad, todos, porque una cosa es lo que pasó y una cosa es lo que se puede probar. Incluso lo hablábamos hace unos días con el caso del lamentable caso del asesinato de Don Orlando. O sea, en el contexto de lo que sabemos que pasó, que oímos y de gente que sabe lo que pasó, no hay duda de que fue un asesinato. Sin embargo, hay que ver lo que lleva al tribunal, porque yo puedo saber algo, pero cuando uno va después a verlo en blanco y negro, hay muchos periquitos que hay que tener en cuenta. Entonces, mi respuesta a la pregunta de don Roberto sobre cómo yo veo esto, yo veo que esto es un ejemplo de que se necesita prudencia al momento del tratamiento de los casos en los medios, porque la única que pierde ante escenarios como este es la sociedad, que cree que la justicia no funciona, cuando quizás sí hizo su trabajo.